Aplauso a Dios, gracias a Dios, te amamos, te adoramos, bendito seas por siempre. Puede tomar asiento, muchas gracias. Qué bendición estar aquí en la casa de Dios. Es un gran privilegio poder regresar y poder recibir de la palabra de Dios y poder estar envuelto entre los hermanos, entre la familia de Dios. Precisamente nuestro retiro anual se llamará Juntos en Armonía, porque eso es lo que buscamos, procuramos siempre, estar juntos en armonía. Esto surgió del Salmo 133, que dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una experiencia hermosa, ¿verdad? Los que venimos de un mundo de violencia raro, pues podemos encontrar aquí en la casa de Dios esa armonía que necesita nuestro corazón. Hoy lo que quiero compartir con ustedes le he titulado El llamado, así se llama este mensaje, se llama el llamado. Mucha gente es llamada a servir a Dios, a estar en los caminos de Dios, mucha gente. Y el ministerio de Alcance Victoria tiene un llamado de parte de Dios. El ministerio de Alcance Victoria fue llamado a ir a las calles por los drogadictos, los alcohólicos, la gente más necesitada del mundo. Y ahí es donde estamos nosotros envueltos en ese llamado de Dios para nosotros. Y voy a estar leyendo una escritura para iniciar, y se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, 20 y 21. 3 versículos. Doy unos segundos para estar ahí. Dice así la palabra en Primera de Reyes 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: permítanme. Versículo 21. Muchas gracias.
Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mis padres y a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve, ¿qué he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Dios, en esta mañana ponemos este mensaje en tus manos, Señor. Es muy importante esta palabra en esta tarde, Señor, pero pon, Dios, sabiduría en mí para compartir la palabra. También, Señor, de nuevo, Dios, que pueda hacerlo con diligencia también. Te doy muchas gracias, Dios, que me permites el honor de compartir este importante mensaje. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, esta palabra se refiere al llamado de parte de Dios a la vida de una persona. En este caso es a la vida de Eliseo. El pueblo de Israel vivió diferentes etapas en tiempos antiguos. Y el periodo que estamos mirando es el periodo posterior al rey Salomón. Como ya hemos comentado, el pueblo de Israel, después del reinado de Salomón, vinieron muchos reyes. Algunos vivieron poco tiempo, otros más tiempo, pero muchos de ellos se apartaron de las cosas de Dios. Vimos hace poco a Uzías, ¿verdad?, cómo él se apartó de las cosas de Dios, y muchos reyes vinieron y desobedecieron la voluntad de Dios. Es por esto que Dios levantó profetas para el pueblo de Israel. Eran hombres valientes, hombres que traían la palabra de Dios para llevarla a los reyes, para que dirigieran al pueblo de Israel. El propósito de Dios levantar profetas tenía un objetivo claro: de poder dar dirección al pueblo de Israel. Este comentario me lleva a decirles que siempre que Dios hace algo, lo hace con un propósito, siempre. Dios siempre está buscando personas en quien dirigir su voluntad. Es decir, Dios tiene deseos de hacer algo y por lo tanto va a buscar personas que se dispongan para hacer la voluntad de Dios. Esto es algo muy grande porque nos llena de entendimiento que Dios no hace nada a la casualidad. Entonces Dios estaba levantando profetas para darle dirección al pueblo de Israel. Y qué mejor que hombres valientes que llevaran la palabra de Dios a los reyes. Elías había trabajado en esto, pero era muy difícil porque los reyes, por la misma autoridad que tenían, podían pues fácilmente ordenar matar a los reyes, a los profetas. Entonces no era fácil ser profeta en ese tiempo porque su vida corría riesgos. Elías estaba viviendo un tiempo difícil, así como el pueblo de Israel viviendo un tiempo muy difícil.
Entonces vemos a Elías que está buscando sucesor. Elías seguramente ya ha tenido muchos años de vida y ahora está buscando sucesor. Y como ya hemos dicho, ¿verdad? Siguiendo la voluntad de Dios. Lo que Dios estaba poniéndole en su corazón, busca a alguien que continúe el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Están aquí, hermanos? Es importante esto. Elías estaba deseando de parte de Dios que viniera un sucesor. Ahora, él conocía a este personaje que acabamos de leer, que se llama Eliseo. Eliseo era un campesino, seguramente con muchos recursos materiales. Pero Elías estaba sintiendo en su corazón que él era el indicado para continuarle, para sucederle, para que él llevara la palabra de Dios a los reyes. Entonces Elías tenía un propósito, pero también Eliseo tenía el conocimiento de Dios y saber que cuando Dios llama a alguien, hermanos, cuando Dios llama a alguien es cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando Eliseo mira al profeta que viene, obviamente pues se siente esa presencia de Dios. Ahora Eliseo está trabajando, pero lo que viene a hacer el profeta con Eliseo es mucho más grande que el trabajo que está realizando Eliseo. Por eso viene el profeta Elías y le da su manto, le pone su manto a Eliseo. Es un simbolismo, una señal, ¿verdad?, de sucesión. Es una señal de que le va a transmitir la autoridad de parte de Dios a Eliseo. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, porque siempre que hay una presencia de Dios, es con un propósito, es con una intención de algo. Siempre es así. Y déjenme poner un poco otro ejemplo rápidamente y luego regresamos aquí, pero el caso de Moisés. El caso de Moisés es un hombre que Dios escoge con un propósito. O sea, Dios llama a Moisés con un propósito. El propósito no para cumplir el propósito de Moisés, sino que Dios tiene un propósito de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, lo que hace Dios es buscar un hombre que le pueda ayudar para cumplir ese propósito. Y encuentra a Moisés. Ahora, es muy clara la palabra de Dios cuando Dios le dice a Moisés: he sentido el dolor. O sea, Dios ha sentido el dolor de mi pueblo, le dice. Y por eso quiero liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ahora quiero que tú vayas para allá y hagas esto y esto y esto. Así es el llamado de Dios para una persona. Es así. Cumpliendo no el llamado de Él, de lo que Él quiere hacer, sino cumplir lo que Dios quiere que se haga. Están aquí, hermanos, muy importante esto, porque
Porque a veces pensamos que vamos a hacer lo que nosotros queremos, creemos que es una necesidad. Hay mucha necesidad en tal lugar, hay que ayudar ahí. No es así. A donde Dios nos ha llamado a trabajar, a servir. Por eso es tan importante el llamado para un cristiano. Hay muchas personas que son llamadas al ministerio, muchos. Como hay muchas personas que no tienen llamado. Usted va a observar en el mundo cristiano muchas iglesias que no tienen un llamado de Dios para su vida como iglesia. Pero muchas iglesias tienen un llamado de parte de Dios para servirle a Dios. Hay un llamado. Por eso nosotros, como Alcance Victoria, nos sentimos muy satisfechos de que Dios levantó este ministerio con un llamado de Dios para nuestras vidas. Nosotros no inventamos o no elegimos el trabajo que íbamos a realizar como cristianos. Nosotros no lo escogimos, sino que Dios miró la necesidad de una cierta clase de población. Dios miró la necesidad que había en ciertas personas que Él conoce, que Él hizo, y las formó y las hizo, y Dios sintió el dolor, y ahora lo puedo decir, del drogadicto, del alcohólico. Dios sintió el dolor. Dios sintió que muchos drogadictos y alcohólicos desean y anhelan salir de esa esclavitud, pero no encuentran cómo. No saben cómo. Muchas personas que están en una situación como la que acabo de hablar están perdidos como en la selva y no saben qué hacer. Y su corazón clama por ayuda, pero no hay quien tienda la mano. No hay. Muchas iglesias cristianas le cierran la puerta al borracho. Muchas iglesias cristianas le cierran la puerta al drogadicto. Y no lo consideran adecuado para estar en sus iglesias. Y Dios miró esa necesidad que había en el mundo de un ministerio con personas que fueran llamadas para cubrir esta necesidad. Especialmente esta necesidad. Porque usted y yo sabemos que hay muchas necesidades. Hay muchas gentes que necesitan de Dios, millones de personas de diferentes condiciones, enfermos, niños especiales, personas que están en diferentes problemas de pobreza, desahuciados, diferentes. Sabemos y sentimos el dolor por ellos. Pero Dios dio a nuestro ministerio un llamamiento muy especial, porque Dios miró la necesidad de estas personas, drogadictos, alcohólicos, personas que están en diferentes condiciones de adicción. Y dijo Dios, yo voy a levantar un ministerio que se encargue de esto. Y por eso Dios, buscando a quien encomendarle, encargarle este trabajo, Dios escogió a nuestro pastor fundador, Pastor Sonny Arguinzoni.
y lo miró un joven drogadicto, perdido en las calles de Nueva York, sin esperanza, sin nada que pudiera sacarlo de ahí. Y Dios envió una persona para compartirle de la palabra, porque Dios había mirado el corazón de Pastor Sonny, y Dios envió y hizo todas las circunstancias necesarias para rescatarlo a él de las drogas, porque nuestro Dios tenía un plan de usarlo para levantar este ministerio. O sea que Pastor Sonny fue llamado de las calles, de la vida de la drogadicción, para levantar un ministerio que pudiera ir por todo el mundo con un mensaje de esperanza para el drogadicto. Eso es lo que hace Dios con el llamado de Dios. Cuando Dios, ahora regreso aquí a Eliseo recibe el manto de Elías. Es como diciendo el sucesor de Elías, el que va a continuar con la visión que Dios le había dado a Elías. Ahora era Eliseo. Eliseo dice: déjame ir a despedirme de mis padres. En este caso lo tomamos como una acción de respeto a los padres, una acción de una vida ordenada, una vida que lleva a la obediencia a no un desorden, sino una obediencia ordenada, con orden. Y va y se despide de los padres y viene y ahora mata a uno de los animales con los que estaba trabajando, y con la misma leña de las herramientas para el trabajo de arar la tierra, con las mismas leñas o instrumentos de trabajo, con eso hace una fogata y cocina la carne del animal para darla al pueblo. Esto que hace Eliseo, hermanos, es una señal muy importante para todos nosotros, porque Eliseo está recibiendo un llamado de Dios. Debo decir que Dios no se equivoca cuando llama a alguien, no. Dios perfectamente sabe a quién llama, perfectamente sabe. Y él sabía de Eliseo y por eso escoge a Eliseo, Dios. Y ahora Eliseo está cumpliendo el llamado de Dios, y la señal que manda como un hombre que ha sido llamado es dejarlo todo. Sus herramientas de trabajo, lo que para él son importantes, ahora las va a dejar para continuar con el plan de Dios, con el propósito de Dios, por el cual Dios lo llamó a Eliseo. No es nada más así de fácil. No, lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo abandonar cosas que Dios no necesita que se abandonen para cumplir el llamado de Dios. Hay cosas que se tienen que dejar, renunciar a ciertas cosas, porque el llamado de Dios implica que el corazón del que recibe el llamado le dé toda la prioridad. ¿Están aquí, hermanos? El llamado de Dios requiere toda la prioridad.
Tengo otro ejemplo que voy a mencionar y es el apóstol Pablo. Los discípulos de Jesús estaban en Jerusalén orando, pero Dios había dicho por medio de Jesús, había dicho: y llevad este evangelio a todas las naciones, decía Jesús diciendo esto. Lleven este evangelio a todas las naciones. Y los discípulos estaban orando ahí en Jerusalén, y orando, y seguían orando. Pero por otro lado, Dios estaba mirando que aquellos hombres estaban orando y no estaban cumpliendo el llamado de Dios de ir a las naciones y predicar el evangelio. Entonces lo que hace Dios es levanta a un hombre que no había caminado con Jesús y que es el que ahora conocemos como Pablo, anteriormente Saulo de Tarso. Dios lo levanta a él como un hombre que va a llevar en cumplimiento del llamado de Dios el evangelio a otras naciones. O sea que Dios queriendo llevar el evangelio a otras naciones. Los discípulos no lo están haciendo, por lo tanto Dios levanta a Saulo de Tarso y dice: este es el instrumento que yo voy a usar para cumplir mi propósito. Y no se equivocó, porque Dios no se equivoca nunca. Escogió excelente instrumento el apóstol Pablo. Se requería un hombre valiente, ahí estaba Pablo. Un hombre que pudiera circular por todas partes, ahí estaba Pablo. Un hombre que fuera elocuente para poder predicar del evangelio, ahí estaba Pablo. Y Dios se reveló a Pablo de una manera maravillosa, milagrosa, se reveló. Y Dios le dio ese llamado de ir y predicar el evangelio a otras naciones. Y Pablo recibió ese llamado de Dios para predicar y lo puso en prioridad en su vida. Ahora, para él lo más importante en su vida era predicar de Cristo Jesús. Y no importaba a dónde hubiera oposición, no importaba que arriesgara su vida para predicar de Cristo, él lo hacía con la valentía que le caracterizaba. Era un hombre llamado de Dios, que puso el llamado de Dios para su vida en primer lugar. Y todo lo demás que tenía y todo lo demás que le llegaba a su vida, lo usaba para enfocarlo, usarlo como bendición para el cumplimiento del llamado de Dios en su vida. O sea, todo lo que le llegaba a él, todo lo que vivía él, todo lo que le sucedía a él, le era útil para aprovecharlo para el cumplimiento del llamado de Dios para su vida. Conocía del Antiguo Testamento porque era fariseo de fariseos, todo eso lo aprovechó. Conocía diferentes lenguas, lo aprovechó. Podía tener estancia en diferentes países o lugares para predicar el evangelio, lo aprovechó perfectamente. Era judío por sus padres, pero
por el lugar donde nació, romano. Eso le benefició muchísimo. Pero todo eso le favoreció para predicar del Evangelio. Cuando una persona tiene el llamado de Dios en su vida, todo lo que le va sucediendo y le ha sucedido, lo aprovecha para el cumplimiento del llamado de Dios en su vida. Es muy importante que cada persona que está en una iglesia entienda cuál es el llamado de Dios para su vida. ¿A qué lo llamó Dios a su vida? ¿Para qué llamó Dios a esa persona? Una persona debe comprender por qué Dios lo llamó. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estaba sintiendo Dios o queriendo hacer y lograr Dios cuando Dios se compartió con él? ¿Qué palabras? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? Porque de eso, de esa comprensión, se va a desprender la firmeza con la que va a caminar el cristiano posteriormente. ¿Están aquí, hermanos? Si una persona comprende que Dios lo llamó, que no fue el hombre que lo llamó, que no es el líder que lo llamó, que no es la persona X que lo llamó a ser cristiano, a congregarse en una iglesia, no fue un hombre, sino que la persona comprende que fue Dios el que lo llamó. Entonces, si es Dios el que lo llamó, no cualquier cosa lo va a tambalear. No cualquier cosa le va a hacer renunciar al llamado de Dios en su vida, porque no es un llamado de hombre, es un llamado de Dios. Dios me llamó, no el hombre. Dios me dijo lo que tenía que hacer, lo que iba a hacer, y por lo tanto no puedo tirar la toalla en ningún momento. Lo aprendemos de Pablo. Lo vemos vivirlo una y otra vez. Pablo no fue el hombre que lo llamó, fue directamente de Dios. Y las iglesias en el mundo, hoy en este tiempo, muchas como esta iglesia, tenemos un llamado de Dios. Dios nos llamó. No fue el hombre. No fue el hombre, fue Dios. Porque Dios miró una necesidad. Ahora yo quiero decir, hermano, que es importante comprender esto, porque hay necesidad, miles de necesidades. Muchas necesidades hay en el mundo, hermano. Hay personas que han perdido miembros del cuerpo y hay instituciones cristianas que ayudan a este tipo de personas. Hay instituciones que ayudan a niños de la calle que no tienen que comer o que son drogadictos, los niños de la calle. Y entonces Dios levanta ministerios para cumplir eso que a Dios le duele, esos niños de la calle. Y Dios levanta ministerios. Conocimos unas hermanas que caminaban con ese ministerio de niños y cómo se sentían orgullosas del trabajo que estaban realizando, ayudando a los niños de las calles. Y se veía cómo ellas sentían que estaban cumpliendo cabalmente lo que Dios había sentido como deseos de ayudar a esos niños. Ellas lo estaban haciendo y sentían satisfacción. Y lo hacían, todo lo que hacían, con mucha seguridad y confianza,
porque ese es el resultado cuando estás cumpliendo tu llamado de Dios. Y las cosas van favoreciéndote, van ayudándote cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el llamado de Dios. Las cosas se facilitan, la satisfacción en el corazón que lo hace llega. Y Dios provee todos los recursos necesarios para que aquellos cristianos sigan adelante y vivan y caminen en el cumplimiento del llamado de Dios para sus vidas. Pero es Dios el que da el llamado, no es el hombre. Hay muchos ministerios de diferentes orígenes. Me acuerdo haber conocido un ministerio que llevaba el mensaje del evangelio a los artistas. Otro ministerio que conocí que era llevar el mensaje del evangelio a los políticos. Y todos ellos, los que hacen aquello, se sienten muy contentos de estar realizando ese trabajo. Es así, hermanos, como Dios trabaja en el llamado. Pero Dios quiere que las personas que reciben el llamado para una actividad que Él quiere que se haga, hermanos, hermanas, Él quiere que se cumpla. Él quiere que se cumpla porque es importante para Dios, porque Él desea y anhela que se cumpla lo que Él está sintiendo. Si Él quiere ayudar a unas ciertas personas y escoge a alguien para hacer ese trabajo, Él quiere que se cumpla. No quiere que la persona que Él escoge se dé la media vuelta y se vaya. No quiere Dios eso. Imagínense que Pastor Sony, cuando recibió ese llamado de Dios, él hubiera renunciado en las primeras dificultades que vivió. No estuviéramos nosotros aquí. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero era necesario que escogiera una persona fiel al llamado. Como el apóstol Pablo, fiel al llamado. Como Abraham, fiel al llamado. Como Moisés, fiel al llamado. Hombres fieles que obedecen la voluntad de Dios. Es así como este ministerio Dios lo levanta a través de la vida de una persona, y Él comparte la visión, comparte el llamado de Dios para su vida con nosotros. Y muchos de nosotros hemos tomado como nuestro el llamado también. Y decimos, así como Dios llamó a Pastor Sonia, a mí también Dios me llamó. Y no voy a cambiar la visión, no voy a cambiar el llamado o el encargo que Dios dio a nuestro pastor fundador por otro encargo que Dios le dio a otra iglesia. Con todo respeto lo digo. Porque Dios a cada iglesia le da un llamado. Y a nosotros Dios nos dio un llamado. Ahora, el riesgo para Dios es de que nosotros cambiemos el llamado. Y que nosotros nos olvidemos y empecemos a ser como cualquier iglesia que no tiene un llamado. Eso es un riesgo enorme, hermano. Porque caemos en la desobediencia de Dios hacia Dios. No podemos caer ahí. Tenemos que sentir en nuestro corazón lo que Dios estaba sintiendo cuando Dios le dio el llamado
a nuestro pastor fundador. Y cuando nosotros fuimos escogidos y llamados para estar en el ministerio de Alcance Victoria, y en agradecimiento caminar con la visión y con el mismo llamado que Dios dio a nuestro ministerio. No cambiar la visión, no contaminar la visión, porque luego vienen nuevas generaciones de las cuales probablemente cambien la visión y el llamado original se pierda. Y entra el hombre, ahora ya no es Dios, el hombre entra en desobediencia y paga las consecuencias. A mí me impacta mucho cuando la Biblia nos dice de que la descendencia del rey Salomón, una generación después, fue una generación que no conoció a Dios. Es terrible esa noticia, hermanos. Rápidamente, una generación que no conoce a Dios es una generación que está perdida, hermano. Una generación perdida, una generación que no tiene una dirección a dónde caminar, cómo caminar, hacia dónde ir. Por eso Dios nos da un llamado, para que caminemos con ese llamado con seguridad y confianza. No crea que nosotros no hemos tenido tentaciones, muchas tentaciones, y lo experimenté desde nuestros primeros años de cristiano. Venían cuando estábamos en Chimalhuacán, venían las alianzas de pastores respetables con otras visiones, con otros llamados para sus vidas, llamados que nosotros respetábamos, pero ellos pensaban que nosotros podíamos unirnos a su visión también. ¿Y qué hacíamos? No puedo cambiar la visión que Dios me ha dado, porque no es visión de hombre, es visión de Dios. Tenemos que caminar sin contaminar la visión. Mucha gente, a veces el recurso económico, a veces pasa así. Te ofrecen recursos económicos, ya sea el gobierno o ya sea diferentes instituciones, para que cambies la visión y no caminemos con la visión que Dios nos ha dado. ¿Y qué hacemos? No, decimos no, ni por dinero ni por nada cambiamos la visión que Dios nos ha dado a nuestro ministerio. Por eso debemos comprender que este llamado, hermanos, no es del hombre. Si fuera del hombre, hermanos, pues no está mal, porque hay mejores ministerios que nosotros. De verdad. Hay ministerios que tienen grandes predicadores, hermano. Iglesias, hermanos, que son mucho más bonitas que la nuestra. Pero ellos tienen una visión. Nosotros tenemos otra visión. Otro llamado de Dios. Nosotros tenemos un llamado que debemos cuidar celosamente, cuidarlo celosamente. Y por último, hermanos, quiero comentarte, hermanos, como las carreras de relevos. En las carreras de relevos, hermanos, se usa un palito que tú conoces que se llama estafeta. Ese palito, un corredor se lo transmite a otro corredor. Esa estafeta viene siendo, para mi ejemplo, como
el llamado de Dios para nuestras vidas. Como ese llamado que Dios nos dio. Y viene una generación y corre con la estafeta, pero tiene que transmitir la estafeta a otro que va a correr con la misma velocidad como esta persona le está transmitiendo. Pero debe correr con la estafeta. ¿Qué quiere decir la estafeta? El llamado de Dios para nuestra vida. Y si el corredor se le cae la estafeta, que es el llamado de Dios para su vida, no le vale llegar a la meta. No le es ganancia, no le es ganador llegar a la meta sin la estafeta, porque se le cayó la estafeta. Por eso nosotros debemos cuidar el llamado de Dios en nuestras vidas, porque puede ser que terminemos la carrera y Dios te pregunte: ¿y dónde está el llamado que te di? No, Señor, no, porque tengo muchas personas. Mira este enfermo. Oh, mira aquel otro que está así. Le compartí a este. Sí, pero yo no te estoy preguntando eso. El llamado que te di, ¿lo cumpliste o no lo cumpliste? Ahí es donde está el problema. Que llega uno a hacer con pena porque no es importante tanto llegar a la meta, sino cumpliste con lo que te encargué que hicieras. Por eso muchos de nosotros, y voy a hablar con todo respeto, y así es esto, el apóstol Pablo predicaba a toda la gente, especialmente a los que no eran judíos. ¿A poco si un judío tenía necesidad, él no le predicaba? Sí le predicaba de Cristo. Pero cumplía el llamado de Dios predicando especialmente a los no judíos. Era el llamado de Dios para él. Ahora volvamos a Moisés. Moisés recibió un llamado de Dios de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué tal, hermano, hermana? ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho: no, es que enfrentarse con los egipcios, la potencia mundial, no, mejor voy a ir con estos otros de acá y los voy a liberar a estos otros de este otro pueblo? Y cuando termina la carrera, Moisés, hiciste lo que te dije que hicieras. Ay, Señor, es que el otro tenía más necesidad que mis hermanos judíos. No, Moisés, yo no te mandé a otro pueblo, te mandé a liberar al pueblo de Dios. Yo no te mandé acá y allá y allá. No. Se trata de llegar a la meta al final de nuestros días con la estafeta, que es el cumpliendo el llamado de Dios a nuestras vidas. Y no tener que ponernos en problemas. Por eso nosotros, hermanos, y déjame concluir ahí, tenemos paz cuando le compartimos a toda la gente. Hemos ido a los hospitales, ¿verdad? Hemos ido aquí al Hospital Balbuena muchas veces, con micrófonos y todo, predicando, orando por los enfermos. Muchos hermanos y hermanas de aquí, orando por enfermos, orando por gente, muchas personas, está bien. Eso está bien.
Pero no debemos perder de vista lo principal, el principal llamado. Que Dios nos llamó para predicarle al drogadicto, al alcohólico, a los que están en mayor necesidad. A ellos nos mandó el Señor. Y no desviar la mirada. Sí podemos hablarle a todos de Dios, pero tenemos un punto central que no debemos perder de vista. Que no se nos olvide que tenemos un llamado de Dios y que Dios nos va a pedir cuentas de ese llamado. Así es de que hay dificultades, no importa. Estamos cumpliendo el llamado de Dios. Este es nuestro tiempo, hermano. El ministerio Alcance Victoria en México está creciendo. En el mundo está creciendo. Porque hay mucha gente que está cumpliendo el llamado de Dios en su vida. Recuerda, si tú estás cumpliendo el llamado de Dios en tu vida, estás bajo la nube de la protección de Dios, en la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios. Y todo lo que hagas, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, porque estás obedeciendo la voluntad de Dios. Así es de que si nosotros nos salimos de la obediencia, hermano, Dios no lo quiera, pero puede ser que las cosas no nos salgan bien. Entonces es tiempo de reenfocarnos. ¿Estamos cumpliendo el llamado? Sí, pues gloria a Dios. No, pues corregir el rumbo. Gloria a Dios. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y esto solo ha sido una parte de lo del llamado de Dios, pero hay tanto que ver, hermanos. Cuando Dios llama a alguien es con un propósito. Y ese propósito no se debe perder de vista. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, en esta hermosa tarde, gracias, porque nos has dado un llamado. No nos escogimos nosotros a nosotros mismos, sino que fue Dios directamente el que nos trajo y el que nos dio este llamado. Por eso, Dios, con toda confianza, caminamos con la cobertura de Dios, con la protección de Dios, con la seguridad y confianza que todo va a estar bien, porque estamos obedientes a la voluntad de Dios. Señor, no permitas jamás que nos apartemos de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a un canto, hermano Carlos. A mí, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es, el que será, el gran yo soy. Me rindo
fines